Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, más precisamente la octava de Charlas Charletas, que se transmite por FM Arcón Cultural, de la mano de las obras de H.C. Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. En el día de hoy vamos a referirnos más precisamente a una continuación de lo que hablábamos, que era acerca de la civilización griega. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las polis y continuar, desde luego, la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, mi compañero Héctor Carlos Reis va a hacer una semblanza o una introducción sobre otros temas que no son solamente históricos, sino que tienen más que ver con el acontecer filosófico, con el acontecer histórico del pueblo griego, así como la parte cultural. Tenga usted muy buenas noches, Héctor Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. El prólogo que yo quería hacer se refiere a algo fundamental en la cultura. Cuando digo cultura es todo el quehacer humano. Y que es el invento de la escritura, el invento del alfabeto, que es algo muy importante que yo quiero mencionar. Antes de la escritura, los elementos que tenemos para conocer los datos prehistóricos, a partir de la escritura comienza la historia. Antes de la escritura está la prehistoria. Y la prehistoria se basa en los elementos arqueológicos, en las excavaciones arqueológicas, donde se encuentran vasijas, pizarras, esqueletos, momias, edificios, ciudades enteras. El tema de la escritura comienza entre, lo que voy a decir ahora es todo antes de nuestra era. O sea, 4.000 años antes de nuestra era. Quiere decir, hace 6.000 años atrás. Y comienza en la Mesopotamia, en Asia, los ríos Tigris y Éufrates. Ahí había una civilización, la civilización sumeria. Se piensa, por elementos arqueológicos, que ellos fueron los que inventaron una forma de escritura. Por supuesto, antes de la escritura está el lenguaje. Estos pueblos antes de la escritura ya hablaban, tenían un lenguaje oral. Todas las tradiciones orales se iban manteniendo oralmente de generación en generación, hasta que llegaba un momento que se perdía. Por eso la importancia de las vasijas, de los elementos arqueológicos. Pero a partir de la escritura ya queda constancia de los hechos que se iban produciendo. Los sumerios fueron un pueblo que existió en el 4000 al 3000, que inventaron una forma de escritura, yo diría primitiva. La palabra exacta es protoescritura, o sea, una antigua forma de escritura, que se asemeja mucho a lo que también existió en Egipto, o sea, los jeroglíficos, que son ideas, dibujos, que expresan ideas o palabras. Esa era la forma de escritura. Hacían unos dibujos, generalmente lo hacían en tablillas, hechas en arcilla, que la cocinaban después y quedaba endurecida, o la tallaban en piedra, y formaban esa escritura. Pero los sumerios inventaron una forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. Hay un montón de tablillas hechas en arcilla con esta escritura cuneiforme. De Sumeria pasó a una ciudad, ya pasamos al milenio, 3000, entre el 3000 y el 2000 antes de nuestra era, una ciudad muy importante que estaba en Asia Menor, en la zona de la actual Turquía. La ciudad se llama Ugarit, donde se encontraron yacimientos arqueológicos espectaculares de todo tipo, incluso ciudades destruidas, pero se encontraron restos de ciudades, de vasijas, y en esas vasijas estaba la nueva escritura, que en lugar de hacerlo en forma de cuñas o de jeroglíficos con imágenes como hacían también los egipcios, empezaron a establecer una especie de lenguaje vocabulario escrito, que eran, además de imágenes, sílabas. Era un lenguaje ideográfico y también silábico. Y en Ugarit inventaron un protolenguaje escrito, o una protoescritura,
con caracteres de letras. Pero como eran de origen semítico, los idiomas, los lenguajes hablados semíticos tienen pocas vocales, casi no se pronuncian las vocales, es mucho consonante. Entonces es muy difícil interpretar este lenguaje, porque ellos lo llevaban a la escritura con muchas consonantes y muy pocas vocales. De allí pasó a los fenicios, que los fenicios eran los púnicos. Se les decía púnicos porque ellos producían una tintura de color púrpura. Y entonces después los griegos los llamaron púnicos, por eso las famosas guerras púnicas. También se les denominaba cananeos, que tomaron de la ciudad de Ugarit ese alfabeto, pero que estaba poblado de consonantes. Eso se ve en vasijas, en textos escritos en trozos de arcilla, lo que dije antes, arcilla que hacían con cuñas, con piedras, las tallaban, después las cocinaban y la dejaban, y quedó a la posteridad. De hecho, la palabra libro deriva de la palabra biblos, de la ciudad de Biblos, y la palabra Biblia se alimenta justamente del origen de ese vocablo, pero también tenemos que recordar que se disputan el surgimiento de la escritura entre Egipto, que calcula el nacimiento de la historia en el año 4000 a.C. Los famosos jeroglíficos egipcios son imágenes que tallaban en piedra o en arcilla, lo más cómodo era la arcilla, y quedó para los yacimientos arqueológicos estas vasijas pintadas por los egipcios, las tablillas hechas por los egipcios, pero seguían el sistema ideográfico. Los egipcios no tenían vocabulario ni siquiera de sílabas, ni siquiera el vocabulario de los egipcios escrito, el alfabeto, era siempre ideográfico, no era ni siquiera silábico. En cambio, los púnicos, los fenicios, púnicos, cananeos, que tomaron de Ugarit, de la ciudad de Ugarit, tomaron el alfabeto silábico, o sea, con sílabas, con 100 signos ya podían escribir tranquilamente. En cambio, los fenicios lo llevaron de 100 signos, porque mezclaban algunos ideográficos con imágenes, lo llevaron a 30 signos. Con 30 signos prácticamente cada letra del alfabeto nuestro actual era un signo. Ellos llevaron, los fenicios, al lenguaje escrito, a la escritura, casi parecida a la que tenemos ahora. El único detalle era que tenían 30 signos que representaban letras, había casi todas consonantes, no había vocales. Después los griegos le añadieron las vocales, y los griegos culminaron el proceso de la escritura con el añadido de las vocales, y llegamos al alfabeto nuestro actual, general, donde hay vocales y consonantes. Con más de 20 signos ya tenemos para escribir todas las palabras que queremos decir. De hecho, en Babilonia surge la primera obra maestra, porque son versos bellísimos, escritas originalmente en escritura cuneiforme, y que es el famoso poema de Gilgamesh. Es una obra literaria extraordinaria acerca de un hombre que busca la inmortalidad, pero por supuesto hoy es algo que puede resultar algo tedioso tratar de leer un tipo de literatura así, porque tiene muchos giros, y usted imagínese, si mucho más adelante el mío Cid ya está como un poco pasado, se imagina lo que puede llegar a ser leer una obra de los tiempos de los sumerios, de Hammurabi y de todos esos reyes tan destacados que tuvo la alta antigüedad, como quien diría. Vos mencionaste a Hammurabi, 1600 antes de nuestra era. Después, cuando hablemos de los griegos, de las polis griegas y todo eso, vamos a analizar el tema de Homero con la Ilíada de Odisea, que ya hablamos de esto, que fue escrito más o menos 800, 700 años antes de nuestra era. En cambio, el Código de Hammurabi fue escrito en el 1600 antes de nuestra era. Y cuando hablemos de las leyes escritas de los griegos, ya lo vamos a hablar luego, se menciona que la primera ley escrita fue la de Hammurabi. Y ya voy a explicar de que en realidad no es así. Que eran normas, pero no eran leyes para toda la gente. No la leía nadie, eso no la conocía nadie, porque la escritura no estaba desarrollada. En cambio, en los griegos, sí. Y además hay una variante que los griegos le pusieron a esa ley escrita, que después lo vamos a mencionar. Son las leyes que vamos a hablar de, las primeras leyes de los griegos, que fueron realmente la primera ley escrita. Siempre se dice de Hammurabi que fue la primera ley escrita. En realidad el Código de Hammurabi fue escrito, sí, con escritura cuneiforme, como mencionaste recién, pero por ejemplo,
Al que robaba había que matarlo, al que mataba había que matarlo, a todo había que matarlo. No eran leyes, eran cosas que él puso Hammurabi para gloria de él, para que se hablara de Hammurabi, pero no era realmente un código de leyes. Hay que tener en cuenta que el Código de Hammurabi, sea o no la primera legislación en la historia de la humanidad, era muy avanzado para su época, pero bueno, ocurría lo mismo que ocurre en este tiempo o en algún otro tiempo. Simplemente las normas morales se adaptaban de acuerdo al uso de época, al contexto, y obviamente en una sociedad tan jerarquizada, con nobles, esclavos, se le daba un distinto valor a los seres humanos. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente, y entonces nos encontramos que a pesar de todas esas limitaciones, no deja de ser asombroso y muy evolucionado el hecho de poner una legislación o normas que van desde lo económico, lo pecuniario, de lo civil, de lo penal, en este momento que eran muy, pero muy de avanzadas. Héctor, ¿le parece si vamos a unos mensajes comerciales? Enseguida volvemos. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. Oíme, hermano, a esta altura del partido y todavía no tenés página web. Lo que pasa es que no conocen Mota Producciones. Diseño de páginas, hosting y alojamiento web, streaming de audio y televisión, posicionamiento, community manager, elaboración de cuñas, jingles, spot, voces en off para medios de comunicación. Llámenos, jefe, que su pregunta no molesta para nada. Comunícate con nosotros al 313-687-7400 o 312-574-0588. Mota Producciones, cada día comunica mejor. ¡Charla, charleta! Bueno, como estaba comentando, y yo quería hacer una síntesis del tema del alfabeto, que es muy importante, porque ahí comienza la historia propiamente dicha, con la invención del alfabeto. Esto fue algo revolucionario, el invento más grande, quizá, junto con la rueda y el descubrimiento del fuego, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, el alfabeto, para transmitir los conocimientos a través de lo escrito. La síntesis es Sumeria, un protolenguaje, un protovocabulario que fue superior al egipcio, que era estrictamente ideográfico. Los sumerios le añadieron cuñas, introdujeron el concepto de la sílaba, pero igual tenían 300 signos, muchos para poder escribirlo. Pasó a la ciudad de Ugarit. En Ugarit se simplificó a 100 signos, que eran mezcla de ideográfico, silábico y algunas letras. Y después lo tomaron los fenicios en varias ciudades fenicias, entre ellas Biblos, y ahí, como se comentó antes, la palabra Biblo, que quiere decir, bueno, libro, biblioteca viene de Biblos, una ciudad importante, y los fenicios le agregaron letras. El vocabulario del alfabeto era con letras, se simplificó a 30 caracteres. Y finalmente, completaron la historia esta del alfabeto los griegos. Poco tiempo después, lo tomaron de los fenicios y le agregaron vocales. Eso es importante. Y llevaron a la simplificación casi actual de 20 y pico de signos ortográficos. Con lo cual tenemos prácticamente todas las formas de expresarnos a través de las palabras. O sea, el invento, todos ellos son meritorios. Tanto los sumerios, como el Ugarit, como los fenicios y como los griegos. Todos estos pueblos fueron meritorios en la creación del alfabeto. Dicho esto, vamos a empezar al tema de las ciudades griegas, de las famosas polis griegas. Y vamos a acoplar la cultura por un lado, los filósofos y la evolución histórica política de conflictos
que hubo en las ciudades griegas. Quizá lo ideal sería comenzar por el segundo milenio de nuestra era, del segundo milenio al primer milenio, del 2000 al 1000, antes de nuestra era, donde se fueron formando estas ciudades o polis. Y allí aparecen dos ciudades muy importantes. Ya se había terminado Micenas y había sido devastada, porque desapareció Micenas, no quedó nada de Micenas, por lo que llamamos nosotros los pueblos del mar. Los pueblos del mar se los denomina aquellos pueblos que vinieron del norte, lo que mencionamos en la anterior charletas. Estos pueblos, entre ellos estaban los dorios, los jonios, varios pueblos que fueron desplazando a los que habitaban la zona del sur de Grecia. Los fueron desplazando, se fueron a las islas, se fueron a Creta, Chipre, de ahí se fueron a Egipto, se fueron desplazando como un efecto dominó. Y quedaron finalmente estos pueblos del mar y formaron estas polis que vamos a hablar ahora. Entre ellas las más importantes eran Atenas, Esparta y otras ciudades que vamos a ir mencionando. Con estos pueblos del mar eran griegos que tomaron la cultura de los primeros griegos, de los primitivos griegos, y estos se transformaron en los griegos que después conocimos en la historia antigua. Digamos que de alguna manera el sistema de gobierno de las polis no solo corresponde a la Hélade, al mundo griego continental, sino a aquellas colonias que, por supuesto, sucediendo a la colonización fenicia del Mediterráneo, van a realizar los griegos a lo largo de todo ese mar interno, como se le denominaba en ese momento, el Ponto Euxino. Pero el modelo de polis avanzó hacia un modelo político bastante avanzado para su tiempo. La polis griega originalmente era gobernada, más en el caso para introducirnos en Atenas, por los denominados eupátridas, que es una palabra que significa bien nacidos, que eran los nobles, las familias opulentas de la ciudad, más nobles que opulentas. Había una burguesía, pero por supuesto en ese momento todavía la burguesía se la consideraba como de segunda clase y lo que preponderaba era la nobleza de sangre. Cuando tiene lugar el desarrollo del sistema político, le encomiendan al filósofo Dracón que instituyera las primeras leyes. En el siglo XXI se han hecho descubrimientos extraordinarios que nos han llevado a rectificar muchos conceptos del pasado. O sea que la historia antigua se está reelaborando. Por eso es tan importante las excavaciones, lo que yo menciono siempre, excavaciones arqueológicas, los restos fósiles de la época prehistórica y los restos de vasijas, de pizarras de arcilla que se están descubriendo de ciudades sepultadas en el siglo XXI. Y entonces se está descubriendo el elemento que introdujo Dracón. No fue como se nos decían antes en la escuela secundaria, que nos decía el concepto draconiano, que era drástico. Ese era el concepto que tenía las leyes del que hablamos antes, 1600 años antes de nuestra era, el famoso Hammurabi. Hammurabi es el que decía que el que robó, condenado a muerte, el que mató, condenado a muerte, el que le insultó a fulano de tal, condenado a muerte. Ese era Hammurabi. Hammurabi era el draconiano. Dracón introdujo un concepto que es fundamental, por eso se sabe ahora, es muy importante. En la escuela secundaria no nos enseñaron esto. Y aclaro, el concepto que introdujo, y se sabe por los escritos, por las vasijas, las tablillas donde está todo escrito, que introdujo el concepto de la intención. En las leyes anteriores, todo hecho, estoy hablando más jurídicamente ahora, estoy hablando más como abogado. El concepto era que el que cometía un hecho, ese hecho tenía una pena. Y no se tenía en cuenta cómo se había producido el hecho. Porque el hecho se podía producir con la intención de hacerlo o por accidente. No se tenía en cuenta. Alguien moría y el que había estado involucrado en la muerte de esa persona, chao, condenado a muerte. No se tenía en cuenta. Y eso es muy avanzado para la época también. Claro, muy avanzado. Por eso lo de Dracón es tan importante. Es muy avanzado. Tuvo en cuenta la intención, que es lo que ahora llamamos el homicidio preterintencional o por accidente, el homicidio donde se mata a una persona por accidente. Uno va por la calle y de golpe se le cruza a alguien y lo mata, y bueno, eso es un accidente. No hay intención de matar, entonces no puede tener la misma pena que el que tuvo intención de matar y que lo mata con alevosía, con 30 cuchilladas o con 50 cuchilladas, como pasó hace poco un homicidio que hubo acá en la Argentina. Entonces, eso es un agravante, entonces tiene más pena. Pero no es lo mismo el que mata por un accidente, una pena muy inferior porque no tuvo la intención de matar.
Dracón lo que introdujo es el concepto de la intención. Y eso es muy importante, porque vamos a generalizó la ley escrita para todos. Todos la tenían que conocer, estaba difundida la ley escrita, estaba asentada. En cambio, Hammurabi no, la conocía Hammurabi y 3 o 4 personas que estaban alrededor de él. La gente no conocía. Lo conocimos después por las tablillas, pero los habitantes de esa época de Hammurabi no sabían nada de lo que había dicho Hammurabi. No se tenía en cuenta la intención. Por eso es tan importante lo de Dracón. Y Dracón, el concepto de draconiano ya es antiguo. Decir draconiano es decir justo. Ya no es algo muy cáustico. Eran leyes bastante justas. Tomaban en cuenta la intención del que cometía el delito. Sin embargo, Dracón, por alguna razón, es sustituido por Solón, que fue el siguiente sabio en el orden de la lista. Solón instala un sistema que se denominó en su momento timocracia, y quizás era un sistema mucho más proclive a los intereses, por supuesto, de los nobles, de los eupátridas. No por nada sucedió a Dracón, pero sin embargo había una irregularidad, una especie de hammurabismo en la civilización griega ateniense más particularmente. ¿En qué sentido? Que el que tenía más dinero, por eso el nombre de timocracia, tenía más derechos. O sea, los pobres no tenían tanto derecho, ni tenían, obviamente, ciertas atribuciones que le correspondían directamente a los nobles. Recordemos que en todas las ciudades griegas en general había un trato bastante discriminatorio a los extranjeros. Meteco se llamaba. No tenían ningún tipo de derecho, generalmente vivían en las afueras de la ciudad, eran constantemente supervisados y vigilados. Los soldados tenían derecho incluso a ingresar sin ningún tipo de orden dentro de la casa, tenían derecho de vida y muerte sobre ellos, podían hacer absolutamente lo que querían, aunque por supuesto eran aceptados y eran muy bienvenidas sus cargas impositivas y por supuesto el fruto de su trabajo. Sin embargo, cuando Solón hace una salida a Egipto, sufre un golpe de Estado. Ese golpe de Estado en Atenas lo da Pisístrato, que va a instaurar justamente la tiranía, que en realidad, aunque el gobierno de Pisístrato fue muy progresista porque hizo toda la parte de acueductos, generó mucha contribución a la educación, se lo consideraba de hecho tiranía. ¿Por qué? Porque era un gobierno que había surgido de un golpe de Estado. Pisístrato va a fallecer y va a tener 2 hijos que van a ser asesinados, uno Hipías y el otro Hiparco. Y allí es donde va a tener lugar el punto culminante de la civilización ateniense y el legado que nos va a llegar hasta hoy, que es el del sistema democrático, la primera forma de democracia de la historia de la humanidad. ¿Cómo así? Hubo un filósofo llamado Clístenes que instauró lo que sería el voto, que hizo que las clases más sencillas pudieran tener alguna participación. No hablemos de una participación plena en cuanto a los derechos del hombre y del ciudadano, como los que van a venir muchísimos años después. Una democracia directa, donde se votaba algo así como decir por barrio, como teníamos incluso en Argentina, o como se dio en algunas ciudades de todo el mundo, en los cantones suizos, que es el único tipo de democracia directa que funciona, creo que hasta el día de hoy, si mal no recuerdo. Y a partir de eso instala la democracia con una legislación muy importante, que todo aquel que atentaba o que podía imponer reformas o modificaciones a las leyes que atentaran contra el sistema, debía ser sometido a la ley del ostracismo, es decir, ser expulsado sin derecho a volver por un mínimo de unos 10 años. De hecho, ¿cómo se habrá puesto de riguroso el sistema que hasta el propio Clístenes Héctor Carlos quiso hacer unas reformas y se vio condenado al ostracismo, que también tocaría a otras figuras más adelante, como el famoso Arístides, que tuvo un papel bastante destacado en las guerras del Peloponeso. Pero eso es otro tema. La cuestión es que Atenas avanza hacia un sistema democrático donde era gobernado fundamentalmente por una asamblea o apella, donde las leyes se votaban a mano alzada y se votaba en un sistema muy parecido al que vemos hoy en los congresos.
de los distintos países, donde tenía un tribunal de justicia donde funcionaba bastante bien la legislación y un sistema verdaderamente ejecutivo que no terminaba, vuelvo a insistir, no existía la democracia en la antigüedad, era un sistema esclavista, un sistema mercantilista de acumulación no solo de fortuna, sino de poder militar, pero sí es importante por el contexto de época, porque de algún modo, y concluyamos con esto, se le daba a los ciudadanos que hasta ese momento no tenían derechos, algunos derechos, aunque por supuesto, como diría muchos años después Gabriel García Márquez también, si votar sirviera para algo, y ya lo hubieran prohibido. La figura de Clístenes es importantísima, porque él estableció las bases de la famosa democracia. Quiero hacer una aclaración. Esa democracia griega, en realidad, era muy, pero muy relativa. ¿Por qué? Clístenes tenía muy buena intención, introdujo el concepto de demos, pero demos no quiere decir pueblo, no es el pueblo en general, sino que demo es el equivalente a barrio actualmente. Una ciudad tiene barrios, zonas muy reducidas. Entonces, lo que se hizo Clístenes fue los demos, y Atenas estaba dividido en 20 o en 30 demos. Incluso fuera de la ciudad de Atenas, en el campo, también había pequeños poblados que era cada uno un demos. Estos demos, o sea barrios, zonas, elegían personas, pero ¿quiénes son los que se elegían? Ojo, aquí viene lo que hablamos antes. Los metecos, que eran los extranjeros, no votaban, no interferían para nada. Los ilotas, que eran los esclavos, tampoco. Y tampoco intervenían las mujeres. Las mujeres no hacían, desde el punto de vista político, nada. No les permitían a las mujeres. Las mujeres con astucia manejaban algunos hombres por detrás, pero no oficialmente, legalmente no tenían intervención. Entonces, en una población de Atenas, que se calcula en ese momento, en esa época, de 250.000 personas, si descontamos a los metecos, a los extranjeros, a los ilotas, los esclavos, nos quedamos con los ciudadanos libres, pero libres varones. Los ciudadanos libres varones eran 60.000 personas, cuando mucho, porque no estaban las mujeres allí. De las 60.000 varones libres, un pequeño porcentaje sabía leer y escribir. Ahí viene lo del vocabulario del alfabeto que hablamos antes. Muy pocas personas sabían leer y escribir. El porcentaje de gente que elegían esos 60.000, muchos de ellos analfabetos, no sabían leer y escribir, era muy reducido, y los que sabían leer y escribir se calcula cuando mucho que era un 15% de esos 60.000. Cada vez vamos reduciendo más la famosa, entre comillas, democracia griega. En realidad, los griegos hicieron una protodemocracia, porque no estaban las mujeres, no estaban los esclavos, no estaban los extranjeros, estaban nada más que los varones libres. Y los que tenían realmente influencia eran los que sabían leer y escribir. A gatas un 15% del 60.000, no de 250.000. Entonces era muy reducida la participación. Por eso las asambleas populares, la eclesia, que se reunían la famosa eclesia, ese es el conjunto de los ciudadanos, eran pocos. Con sacar a las mujeres, la mitad de la población mujeres, no intervenía. De ahí las famosas protestas en la época de los escritores, por ejemplo de Aristófanes, el escritor, el comediante griego, que se burlaba justamente de ese dato. Y hay una famosa comedia de Aristófanes que se llama Lisístrata, donde es la rebelión de las mujeres. La rebelión de las mujeres porque no participaban. ¿Y qué hacían las mujeres? Una huelga. ¿Y cuál era la huelga que hacían Lisístrata y todas las mujeres que ella comandaba, en la comedia de Aristófanes? Era no tener relaciones carnales con los esposos. Entonces esa era la huelga. Entonces ahí lograban obtener algún pequeño derecho las mujeres. Eso es lo que decía Aristófanes en su comedia, ¿no? En la realidad habría que ver si esto se llevaba a la práctica. Yo creo, doctor Carlos, que si buscaban inquietarlo, lo lograron, ¿eh? De alguna manera, sí, porque la verdad que suprimirle cierto tipo de derechos a los hombres, al margen de que los hombres eran los que llevaban la demanda, debía ser algo bastante intolerable. Pero antes de terminar, quería hacer una acotación. En la antigua Grecia se denominaba politicón al ciudadano entendido, paradójicamente como aquel famoso diario virtual de Colombia, ¿no? Se llamaba politicón al hombre que se interesaba por las inquietudes de la comodidad,
mientras se denominaba idiota, y de ahí surge el origen de la palabra idiota, aquel que, como muchos que nosotros conocemos, no solo ladra, porque no sabe hablar, no tiene idea ni de lo que dice, sino que pareciera que nunca se interesó por los problemas de los demás, ni por lo de su comunidad, salvo para meter el palo en la rueda y para que nada acabe por funcionar. No nos alcanza obviamente el tercer bloque, lo vamos a tener que conversar en el próximo programa porque hay todo un tema de filosofía, hay un tema de arquitectura, de pintura, de educación, creo yo, antes de pasar a la antítesis, que es presuntamente Esparta en cuanto al modelo de autoritarismo, pero donde paradójicamente las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Pausa. Otoño de 1937. El coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charlas Charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¡Charla Charleta! Regresamos con la octava edición de Charla Charleta que se transmite por FM Arcón Cultural con el auspicio de las obras de Héctor Carlos Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. Nos están saludando a estas horas muchas personas, no solo de la Argentina, sino también de Colombia. En primer término, nos vamos a referir a el cantor de tango Fernando Rodas, extraordinario cantor de tango, fue profesor mío, fue una figura bastante destacada en el deporte argentino. Él jugaba de arquero nada más ni nada menos que en el Club Atlético Atlanta, era suplente de Carnevali, que fue arquero de 1974 en el Mundial de Alemania por Argentina, quemó sus últimas, obviamente, etapas en el fútbol del interior del país. Pero había un inconveniente, que él es un gran cantante de tango, es un extraordinario, emblemático, casi le diría el mejor del país en este momento. El problema es que solamente lo era como cantor, porque le digo la verdad, como cantante atajaba y ataja penales sentado en una silla. Me parece que como arquero no, pero bueno, eso es otro tema que no nos atiene a nosotros. Le cuento, Héctor Carlos, se está comiendo Japón. Porque está saliendo de gira, está haciendo giras por todo el mundo y principalmente me contaron rumores de una revista de chismes que cómo les parece que está viajando mucho a Japón porque en realidad está investigando cómo puede hacer la gente allá para comer con 2 palos por mes. Es impresionante y le quiero mandar, aprovechar la ocasión para saludarla con un fuerte abrazo y un beso a su amada esposa Patricia Bravi, mujer temperamental, emotiva, pero de corazón y bondad proverbiales. ¿Cómo le parece también que salió hace poco de safari, Héctor? Y eso que no mata una mosca, pero salió de safari. Le gusta salir a cazar gorilas aulladores. ¿Qué le parece? Acá hay bastantes gorilas. Acá en la Argentina. Es una cosa imparable. También quiero mandarle en la Argentina un saludo muy especial a este queridísimo periodista que de algún modo fue uno de los padres profesionales que yo he tenido, Glenn Miller, periodista, cantante, humorista en medios nacionales argentinos, del exterior y por supuesto en especial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Yo me inicié hace unos 25 años con él dando mis primeros pinitos en el noticiero, escucha el nombre, Héctor, el noticiero El Electrón, así se llamaba.
Claro, porque Glenn había hecho parte de un trabajo que tenía que ver con una compañía eléctrica en su momento, entonces tuvo la idea de bautizar como el Electrón el antiguo programa que él tenía por la desaparecida FM Fénix de Martínez. Como buen sanisidrense, es fanático, fervoroso, ferviente y atento seguidor del Club Atlético Tigre. No se quiere imaginar cómo se puso el día que ganó la Copa, estaba como loco. Bueno, le cuento que tiene un antecedente muy importante porque este hombre es un intelectual y es un estudioso de nuestra cultura argentina. Creó el primer blog dedicado a la fallecida folclorista Tamara Castro, falleció muy joven en un accidente, le hizo un homenaje en Brance, en el pueblo natal de esta vocalista. Entonces, claro, hizo la presentación y resulta que fue muy bien recibida, incluso por la familia de esta destacadísima cantante que cantó en Cosquín y por supuesto tuvo el apadrinamiento de toda esta gente de la cultura argentina hasta que lamentablemente murió en plena juventud. Si quieren saber más de Glenn Miller lo pueden buscar en la www.glennmiller.blogspot.com y ahí van a conocer este queridísimo y, como digo siempre yo, nunca bien ponderado periodista y amigo al que le dediqué un libro inédito que espero que algún día pueda llegar a salir a la luz. Por otro lado, quiero concluir dedicándole también un saludo muy, pero muy especial a un poeta, pero de Colombia, más precisamente del municipio de Calcedonia, en el Quindío. No solo es un escritor, columnista destacado, muy habitué en medios y suplementos puntuales como nuestro querido Arcón Cultural, sino que es un poeta sentido, trágico y atormentado en las postrimerías de los recovecos de la existencia humana. Fíjese lo que será este queridísimo personaje de la cultura también acá en Colombia. Se le puede intuir incluso una lucha permanente del bien y el mal en toda su literatura, además de un importante cuestionamiento de cuánto es bueno o malo. Es una pluma magnífica, varias veces distinguido, y dueña de una susceptibilidad junto con una sensibilidad extraordinaria. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a don y de origen noble con todas las letras, Carlos Alberto Agudelo Arcila, quien es autor de varios libros, muchos incluso con el auspicio de la gobernación del Quindío. Carlos Alberto Agudelo Arcila es un escritor extraordinario, al cual desde nuestras humildes charletas, en el nombre mío, Cato Riquetti, y por supuesto, perdón el burro por delante, Héctor Carlos Rey, mi compañero, le mandamos un abrazo y un saludo muy, pero muy especial. Pero acá lo que viene, como de costumbre, los saludos para usted en este programa, nunca puede faltar. Usted ha dejado huellas como las de Hansel y Gretel, que dejaban el pan para poder encontrar la casa. Bueno, usted es así, pero no en Alemania en un bosque. Usted es así en todo el mundo, mi amigo. Le está mandando saludos a Polonia di la Paura. Ella es filósofa, historiadora e investigadora oriunda de Giuliano di la Campania. Es un municipio cercano a Nápoles. Bueno, ella era la persona que trabajaba con usted, Héctor, cuando estuvieron en aquellas famosas excavaciones y haciendo el análisis de las ruinas de Puteoli, lo que hoy es Pucioli, en el sur de Italia. ¿Usted se acuerda de Apolonia? Sí, me acuerdo. Una investigadora muy prestigiosa y detallista. Exactamente, y le cuento, allá por 1987, ella estaba recordando cuando le llevó la vianda y se comieron entre los dos una cantidad tremenda, ¿no? La vianda de vermicelli al pesto, bien picantito, así con el ajito bien picado, ¿viste? Pero el asunto que se la tomaron, acá dice ella, recuerda con cariño y con mucha nostalgia, porque era una mujer muy joven, lo tomaron como, no sé, con una, parece ser, ella dice, lo describe como una damajuana de semillón. ¿Cómo pudieron tener semillón? Tremenda cantidad. Se le fue la mano. Una damajuana o sería una bota. No, una bota es española. ¿Qué era? ¿Era un jarro de semillón? ¿Qué era? Era simplemente un botellón de 2 litros. Un botellón de 2 litros. Ah, bueno. Menos mal que era poco. Digo, pero bueno, no importa. El asunto es que después de comer parece que se amorraron, ¿no? Porque además parece que de postre, y ella había llevado tiramisú. ¿Vio el postre tiramisú? Sí. Ese postre italiano que es muy rico, pero está bien, que cae más pesado que un martillazo en la boca del estómago, porque eso es una cosa. Y lo que no te dijo, que llevó también una botella de Oporto, es un vino dulce, para el tiramisú.
Ah, pero bueno, ahí terminaron, claro, no. Claro. Sí, dice que se quedaron durmiendo en las ruinas. Claro. Recién se despertaron cuando caía el sol, no pudieron trabajar. Salieron corriendo porque no había luz ahí con la lámpara de querosén, alumbrándose para salir de ahí porque era muy tarde y no había nadie. Tuvieron que ir, y no sé, creo que se volvieron a dedo a Nápoles. No sé cómo fue la cosa. Pero bueno, o no sé si ella lo llevó en una motocicleta, una Vespa, creo que era. Bueno, total lo podemos decir porque la marca Vespa ya no existe más, así que... No o te si olvides. existe como subsidiaria. No te olvides que ver Nápoles e poi morire. Sí, y ustedes dos casi se mueren, ¿no? Madonna Después de lo que se Santa. tragaron. No, lo que pasa es que morire era el pueblo que estaba después de Nápoles. Por eso, ver Nápoles e poi, y después morire, el pueblo siguiente. Bueno, me quedo tranquilo. Lo que recuerda a ella es precisamente un episodio que tuvo lugar con usted para la fecha. Me estoy refiriendo muy precisamente al 26 de abril de 1987. Resulta que a ella le habían dado unas entradas para ir a ver el famoso partido en el San Paolo, hoy Estadio Diego Armando Maradona, para ver el partido decisivo que jugaron el Napoli como local contra el Milan. Y ella contaba que usted, cuando Maradona hace el segundo gol, que puso el 2-1 con el que terminó el partido a favor del equipo napolitano, que a la postre sería campeón, usted gritando el gol de Maradona, y después casi se le cayó la espica al precipicio y casi se va por la platea, casi se cae. ¿Cómo fue eso, Héctor? Bueno, es un poco exagerado, pero en esa época me interesaba un poco más el fútbol. Hoy en día ya no me interesa tanto. Pero es un poco exagerado, porque yo no me fui. Exagera un poco. Para mí que esta señora estaba con la cabeza en otra cosa, producía alguna alucinación. Porque ella cuando excavaba, hablaba, estaba excavando y hablaba, y no había que hablar, porque la palabra podía producir ecos en el lugar de la excavación y podía haber algún derrumbe, entonces había que estar calladito. Ella hablaba, y yo la observaba, y tenía como los ojos como si estuviera viendo una visión. Entonces, quizá, no sé si nos estará escuchando esta señora, era una visionaria. Eso me preocupa. No, verdaderamente sí, una mujer, no sé, usted, pero mire, lo único que falta es que usted mencione que no sé, que estaba conversando con algún espíritu, otra vez con los espíritus, no, ya hablábamos de espíritus, Héctor. ¿Cómo puede ser? Otra vez, pero usted propiamente ni que las eligiera las personas que lo acompañan, los equipos de investigación, claro, son muy susceptibles, pero ella también recordaba, y lo trajo a colación, cuando salieron a navegar en un yate por el Golfo Tirreno, claro, y usted adentro del casco del barco, investigando el documento de identidad de piedra de un legionario romano. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un documento de identidad? Ella dice que pesaba como 25 kilos. Era una piedra grande, pero 25 kilos se le va la mano, no era tan grande. De todas maneras, si era un documento de identidad, tendría que ser portable, y portar 25 kilos, por más legionario que sea, es difícil. Para mí que está alucinando esta chica. Esto confirma, ve ahí tenés otro dato. Esto confirma que esta mujer está alucinando, ¿eh? No es tan así. Yo no sé si estaría alucinando, pero esta buena mujer dice que incluso usted pudo determinar en un lenguaje, creo que era etrusco, no sé, en un lenguaje latino, no sé, una lengua muy primitiva de la antigua península itálica, donde usted al parecer había podido descubrir cuál fue la identidad de este hombre, con nombre de todo. Era Cayo Marco Turbio, que era una suerte como de legionario que peleaba en la época de Aníbal, no sé lo que había hecho, pero el asunto es que usted encontró el documento y lo pudo determinar. Y ese documento de piedra hoy, así haya pesado 27, 30 o 200 gramos, eso se sigue manteniendo en un museo allá en Nápoles. Tienen el documento. Este documento fue traducido por el doctor Héctor Carlos Rey, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Se me pone muy contento que usted sea tan recordado, incluso un documento y un hallazgo tan valioso, ¿no? Porque ¿quién se va a poner a esta altura del partido? También que esto ya pasaron hace algunos años, de investigar, no sé, la identidad de un romano, y ese quién lo conocía. Lo único que se sabía de la vida de él, que este hombre se llamaba en realidad Marco Turbio, pero bueno, parece que él perdió un brazo y le quedó Manco Turbio. Así que imagínense cómo sería. Bueno, usted conoce mejor la historia porque usted tradujo toda la piedra, ¿verdad? Lo que decía. Y hay una anécdota muy interesante que quiero contar que demuestra
la, entre comillas, democracia de los griegos. En esa reunión, donde se reunía esa eclesia, esos 6.000, que en realidad no eran 6.000, sino que eran 3.000, y que se turnaban por mes, porque no podían 3.000 estar gobernando, entonces se turnaban en 50 aproximadamente por mes, que se iban renovando, los que estaban al frente de lo que llamaríamos el Ejecutivo. Pero cuando se hacía una reunión para mandar a alguien al ostracismo, se reunían por lo menos 3.000, de los 6.000 por lo menos 3.000. Era la mayoría que se necesitaba para mandar a alguien al ostracismo. La anécdota es esta. Había una reunión que quería mandar a alguien al ostracismo. Entonces Clístenes, el famoso Clístenes, fue a la reunión. Y al entrar a la iglesia, al lugar donde se celebraba esta asamblea, una persona que por lo visto no sabía leer y escribir, le dice: ¿me puedes anotar el nombre de la persona que yo quiero mandar al ostracismo? Y Clístenes, muy afable, le dice: sí, cómo no, lo voy a anotar. ¿A quién quieres que anote?, le dice Clístenes a la persona esa. Y esa persona le dice: a Clístenes. Evidentemente no lo conocía personalmente a Clístenes, por eso no lo reconoció. Y entonces Clístenes abrió los ojos, todo preocupado, le dijo: ¿pero por qué quieres mandar al ostracismo a Clístenes? Y entonces esta persona le dice: porque estoy cansado, harto, de que se diga constantemente Clístenes el justo, la justicia de Clístenes. Estoy harto de que me estén diciendo que Clístenes es justo, por eso quiero mandarlo al ostracismo, para que no se hable más del justo Clístenes. Y Clístenes, que realmente era un hombre justo, que había hecho ese cambio que hablamos antes, puso el nombre suyo en la tablilla, y el otro se fue a la tablilla, se hizo la votación y ganó, entre comillas, ganó el que mandaban al ostracismo, que era el propio Clístenes. Y Clístenes había sumado con su propio voto al voto que había esa persona. Esta anécdota está escrita en otra tablilla y se sabe que fue auténtica, lo cual demuestra que Clístenes, aparte de un hombre muy inteligente, era un hombre justo y que hizo lo que le pidió el otro. Y estuvo 10 años fuera de Atenas, el pobre Clístenes. Esa democracia, entre comillas democracia, era muy relativa. Además de que no estaban los ilotas, no estaban los metecos, no estaban las mujeres, estaban los hombres y aquellos que sabían leer y escribir. Y los que sabían leer y escribir, no todos sabían escribir. Algunos sabían leer, ni siquiera hablaban y leían, pero no sabían escribir, como el caso de este personaje. Y eso que a Clístenes no le gustaban los tangos, ¿Por qué? Porque verdaderamente no había escuchado nunca aquello de no ayudes a los giles porque si no se te vuelven en contra. Qué cosa increíble. O sea, quiere decir, para las personas que no conocen el tango argentino, no hay que darle ideas a la gente limitada, porque incluso se pueden poner en contra de la persona hasta que les ayuda. Pero no se preocupe, tanto en Argentina como en Colombia y en otros países, no sé si habrá gente igual de ignorante o más ignorante, pero esas cosas siguen pasando de alguna manera. Pero bueno, eso es un tema para hablarlo cuando charlemos el problema de Sudamérica en el siglo XXI, cuando hayan pasado por lo menos los 47 millones de programas de charla charleta. Así que vamos a tener tiempo para hablarlo más adelante. Por el momento vamos a una pausa y enseguida volvemos. Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea Elpoliticón.com, diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. Esta semana en Arcón Cultural, Kafka, Sentirse y ver el mundo cucaracha. Letras, Eliano Osorio Ramírez y otros. Vi una vez un baterista colombiano, por Maco Olmedo y Billy Díaz. Editorial, Arte y Política, ¿cómo se complementan hoy? Sin egos, pero el más grande era argentino, por Héctor Carlos Reis. Barón Visa, Los intelectuales suicidas, de Alexander Granada Restrepo, Matusalem. Ludismo o cartismo, todo sea por trabajar. Nueva sesión, sala de cine y mucho más en el suplemento Arcón Cultural de diario El Politicón de Risaralda. Dirige y escribe Carlos Alberto Riquetti. Léalo todos los domingos en arconcultural.wixsite.com/Colombia.
En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como si nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla, charleta! Bueno, reanudando nuestra charleta, vamos a hablar de Mozart. Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart. Ese era el nombre completo. Mozart es un caso único en la cultura del Homo sapiens. No hay, en muchos aspectos, es un caso único. Como niño prodigio, ya hemos narrado los viajes que hizo con el padre se dio cuenta que era un caso excepcional, muchos lo consideraban un enviado de los dioses o de Dios. Contamos la anécdota donde él escuchó, cuando hizo el viaje con el padre a Italia, escuchó una misa solemne que era secreta, solamente el Vaticano tenía la partitura de esa obra y nadie la podía copiar o tener. Mozart se metió a escuchar esa misa medio de contrabando, medio escondido, la escuchó y después, cuando fue a su casa con el padre, escribió la partitura completa. Cuando se la presentaron en el Vaticano, la partitura completa escrita por Mozart, casi lo querían excomulgar, porque era exacta. Era exacta. Con solo escuchar esa misa solemne, que era muy difícil, era un coro cantado al estilo gregoriano, muy difícil, pero dificilísimo. Él con solo escucharlo después la transcribió al papel y hizo la partitura. El cerebro de Mozart era música, música, música. Este caso tan excepcional de Mozart tiene muchas anécdotas. Ya hemos contado varias, con Carlos el otro día contó la de María Antonieta, hay muchas anécdotas de Mozart. Pero hay datos que yo quiero destacar de Mozart que se han descubierto en los últimos años. Se investiga, se sigue investigando. Y se sigue investigando la música de Mozart. Tiene Köchel, se le dice Köchel porque fue el que hizo la compilación de todas las obras de Mozart. Entre paréntesis, yo tengo todas las obras de Mozart grabadas en mi computadora. Una autoridad en el tema. Y tengo todas, 630 y pico de Köchel. Tengo todo, los minué. Él escribió un minué a los 3, 4, 5 años, escribió un minué, él de su autoría, que si vos lo escuchás es una maravilla. Vos decís, ¿cómo un pibe de 5 años puede escribir este minué? Vos decís, un minué es un baile, el baile de la época, pero tiene una perfección increíble. Vos decís, ¿cómo es posible? Y la música de Mozart, contrariamente, estas son las cosas que quiero agregar a este bloque sobre Mozart. Se lo confunde muchas veces a Mozart como música alegre, chispeante, frívola, intrascendente, y no es así. Mozart tiene, por ejemplo, un concierto para piano y orquesta, número 20. Yo recomiendo a los que escuchen esta charleta, que escuchen el concierto para piano número 20 de Mozart. Ya en los primeros acordes, pero es dramático, es increíble, no es intrascendente ni frívolo. Y Mozart, en un acorde dramático, salta de golpe a acordes que no son dramáticos, acordes intermedios e incluso chispeantes. Ese salto de una forma a otra lo hace con una genialidad única, porque no hay autores, compositores que hayan hecho ese trabajo tan difícil. Técnicamente Mozart es muy difícil. Todos los que conocen de la técnica de la música saben y dicen que leer las partituras de Mozart es muy difícil, es muy complejo, no es fácil. Suena fácil, pero no es fácil, es tremendamente complejo.
las últimas sinfonías de Mozart, la 38, 39, 40 y 41, son algo espectacular. La sinfonía 40 es increíble. La 41, que se llama Júpiter, era el sumum. Ahí la estamos escuchando. Ah, buenísimo, Carlos, buenísimo. Sos un fenómeno para los efectos especiales. Eso quiero decirlo en esta charleta. Sí, Carlos es muy humilde, de bajo perfil, pero es un fenómeno para los efectos especiales, sonoros, para organizar. La edición la hace él. Quiero recalcar eso, porque el trabajo que hace es impecable. No, muchas gracias, Héctor, pero tampoco para tanto. Es simplemente para amenizar, lo hacemos por amor al arte, sin ningún tipo de interés lucrativo y porque simplemente nos agrada la cultura y nos gusta hacer lo que hacemos, básicamente es eso, como lo hacía en su momento de alguna manera Mozart. Pero le voy a decir algo, volviendo al tema de lo que nosotros conversábamos ahora. Mozart, o sea, la misma habilidad de él, le abre las puertas precisamente de los espacios grandes, y esto al margen de la popularidad de la cual ya gozaba su padre, que era un grandísimo compositor, obviamente superado técnicamente por Mozart, pero que no podemos dejar de recalcar como que era un músico único él también. No en vano Mozart fue lo que fue, porque venía de un ambiente muy musical, tenía a su hermana con la que inició buena parte de su derrotero por toda Europa, y se va a vincular con la corte del emperador de Austria. El padre, Leopold Mozart, llevaba a los dos niños, a Mozart y a la hermana, Nanel, le decían Nanel, y la llevaba a hacer conciertos por toda Europa. De allí que viajó por Francia, Inglaterra, Austria. En Praga se hizo muy famoso. Los habitantes de Praga eran famosos por el afecto que tenían por la música de Mozart. Con respecto a la hermana, se descubrió en los últimos tiempos, se investigó, que se habían separado Mozart-Wolfgang en 1784. Se conservan cartas de Mozart y la hermana, y después de golpe desaparece. Había como una especie de distanciamiento de él con la hermana y también con el padre. El padre era muy rígido y muy exigente. Cuando murió el padre, que murió antes que Mozart, en alguna medida Mozart sufrió mucho, porque lo quería mucho, y era el alma mater de Mozart fue el padre, el que lo guió y lo educó y le brindó las posibilidades de que su genio se pudiera desarrollar. Pero también era muy exigente y estaba muy atosigado Mozart con las exigencias del padre. Cuando murió el padre, Mozart sufrió mucho, escribió partituras muy dramáticas, pero también se sintió liberado. Por eso que las últimas obras de Mozart, sobre todo dos óperas que son extraordinarias, una ópera bufa, se le dice ópera bufa, las que son más cómicas, amables, Las bodas de Fígaro, y sobre todo la última ópera que escribió, La flauta mágica, es de una perfección técnica, de una maravilla musical única. Fue la última ópera que escribió y a los 2 meses se murió. Es que el padre de Mozart, hablando mal y pronto, pero con una educación, era chapado. Mientras Mozart era un muchacho que había desarrollado presuntamente una sexualidad muy temprana, era muy dado a divertirse, a los excesos, a salir, a jugar a las cartas, a empeñarse incluso por grandes sumas de dinero que después no podía pagar. En ese sentido le pasó algo muy similar a lo que le ocurre a Dostoyevsky, que tenía que pagar escribiendo porque las deudas de juego eran insufribles verdaderamente, y tenía una mujer, para colmo de males, era Constance, que, le digo la verdad, no sé si era lo que decía el libro o la película que hemos visto, pero que en realidad mucho no lo quería y que además era una mujer muy autoritaria y que le gustaba ser la voz cantante y ser la persona que mandara en su casa, mientras el padre, al ser un hombre muy estricto, de algún modo metía la cuchara, también como quien dice, y eso generaba una fricción muy importante en el hogar de los Mozart. Sin embargo, Mozart se dedica a hacer música, cierra los ojos, mira para adelante y empieza a sacar las mejores composiciones como nunca antes se habían escuchado y que incluso terminan por derrumbar o hacer quedar en ridículo a todos los que tenían resistencias con él en la corte y que no lo querían. Al respecto hay anécdotas de él, por ejemplo las cartas que tenía con una prima de Mozart. Se escribían cartas mutuamente y son cartas procaces, pero no desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista escatológico.
Que se fijen los que están escuchando esta charleta en el diccionario qué significa, de dónde viene la palabra escatológico. Era, pero casi en el sentido de sus modales. Eso sí, por las cartas estas que descubrimos. De hecho, cuando él hace la famosa marcha turca y la ópera, ahí nos damos cuenta que está diseñando una ópera nacional hablada en alemán, cuando generalmente se utilizaba el italiano, que hasta el día de la fecha es el idioma de la música, crescendo, fortísimo. Sin embargo, él, a pedido del emperador y por sugerencia también, que compone esa marcha, adopta un tema muy poco ortodoxo, porque ¿cómo puede ser una ópera nacional alemana ambientada en un burdel en un país oriental? Es una cuestión que ahí nos pone de manifiesto cómo de algún modo, sin desbordar una cosa sobre la otra, cómo ambos aspectos convivían en Mozart y podían llegar a dar un salto impresionantemente increíble. Sí, es el Rapto en el Serrallo, es una ópera maravillosa, que es una de las últimas que escribió. Después vino la Flauta Mágica, de ahí la marcha turca. Se le decían turco a todo lo que sea otomano. El Serrallo era el harem del personaje que mandaba. Pero el Rapto en el Serrallo es una magnífica ópera con una música maravillosa, con personajes extraordinarios y muy, muy de actualidad. Y la flauta mágica es una maravilla. Ahí está la relación con la masonería. Mozart se hizo masón, incluso pidió ayuda a sus compañeros y amigos masones en lo económico, porque como dijo recién Carlos, muy bien, era muy despilfarrador, apostaba, jugaba, ganaba mucha plata pero la gastaba. Entonces siempre tenía en sus últimos años problemas de dinero. Y otra ópera que no quiero dejar de mencionar es Don Giovanni, Don Juan, que está basada en las peripecias de Don Juan. Don Juan es el mujeriego, el tipo que le gustan todas las mujeres. Le recordamos a nuestra querida audiencia que para el próximo programa de Charlas Charletas, dentro de 7 días, ya en nuestra 9ª edición, vamos a tratar el ciclo de Pericles y, por supuesto, hacer una pequeña introducción de lo que sería la Grecia, más precisamente la ciudad de Esparta, con sus características, y por supuesto vamos a retomar la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart, el genio oriundo de Salzburgo en Austria, donde ya vamos a referirnos a su contribución a la corte en Viena. Le decimos a nuestros queridos oyentes que Charlas Charletas llega por cortesía de las obras de H.C. Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia y Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. Muy buenas noches, Héctor, y que esté muy bien. Buenas noches a toda la audiencia. Hasta la próxima. En el nombre mío propio, Carlos Alberto Riquetti, también me despido atentamente de todos ustedes. Hasta la próxima Charla Charleta. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.